Hola y bienvenido a esta clase, donde te explicaré el circuito básico de conexión e instalación del sistema eléctrico de tu motocicleta. En esta ocasión con el sistema de luces de giro y parqueo, muy importantes de usarlas al momento de conducir. El esquema inicia con el positivo de la fuente de alimentación, pasando por un fusible de protección de incendios, y llegando a energizar la terminal de entrada del relay, convirtiendo a su salida corriente continua e intermitente. En su terminal de salida, esta llegará al interruptor deslizable del mando derecho, y desde el mismo punto hacia el botón de encendido y apagado de luces de parqueo, que va ubicado en el mando izquierdo. Luego de colocar en posición los focos de cada lado del circuito, pondremos en práctica su funcionamiento deslizando el interruptor a la derecha, que transportará los pulsos positivos por el ramal de cables hacia cada bombillo, cerrando circuito con el cable verde negativo de fuente de alimentación. De esta manera, al elegir la opción ambos guiñadores derechos más el bombillo piloto de tacómetro destellarán, encendiendo y apagando como señal de giro. Ahora volviendo a la posición de apagado y deslizando a la posición izquierda, sucede el mismo funcionamiento. La corriente pulsante que envía el relay se dirige a través del cableado, llegando a encender y apagar cada bombillo, señalando la posición de giro hacia el lado izquierdo. Y para terminar la explicación, solo queda hablar del botón de parqueo, que como se observa en imagen, está colocado a la misma terminal de salida que va al deslizable, y al momento de activarlo, deja salir los pulsos intermitentes hacia dos cables, que dependiendo el código de color, irán empalmados sobre el cableado de focos de ambos lados. De esta manera, el circuito trabaja como uno solo, con los 6 bombillos en ambos lados destellando y marcando la posición de parqueo. Si te gustó el contenido y te interesan las demás lecciones, hazlo saber dejando un like, compartiendo, comentando o realizando una corrección para seguir mejorando.